En representación de las instituciones particulares, Anivia Rosana Castrellón. Buenos días, distinguida rectora, distinguidos miembros de UDELAS, distinguidos miembros de la mesa principal. La verdad que para mí siempre es un gusto estar en una universidad. Yo no traigo una presentación en PowerPoint y lo que van a escuchar es un poco el producto de la experiencia de vivir la educación todos los días, y yo digo que yo la vivo y la he vivido y lo comento siempre con muchísimo orgullo porque soy bisnieta de educadores. Mis dos abuelas fueron educadoras rurales. Gracias a Dios puedo hablar de 3 órdenes al mérito en educación en mi familia, y sí siento que la educación es el gran catalizador y el gran factor de cambio. Empiezo diciendo eso, y precisamente por eso tenemos que analizar cuál ha sido el gran debate que ha habido dentro de un sistema educativo. Y el primer gran debate, cuando inicia la República, fue el hecho de cómo brindar educación, como lo decía muy bien Arturo, a la mayor cantidad de personas. El sistema educativo nacional empieza como un sistema educativo particular y después se transforma en un sistema educativo oficial o público, y la intención era de dar igualdad de oportunidades a las personas a través de la educación, que es el gran nivelador social. Por ende, hablábamos de cobertura, pero después entramos al tema fundamental de equidad, porque la equidad implica no solamente estar en un aula de clase, sino qué ocurre en el aula de clase, qué ocurre en la escuela. Y allí tenemos que hablar de algunos factores esenciales. Yo voy a hablar del informe McKinsey de memoria, y para aquellos que no lo conocen, el informe McKinsey es un informe que analiza las características comunes entre los diferentes sistemas educativos del mundo. Y se demostró que un sistema educativo será tan bueno como la calidad de los educadores que hacen parte del sistema. ¿Qué significa eso? ¿Que la nación más poderosa del mundo, la más rica del mundo, tiene el mejor sistema educativo? No, porque no es un asunto de plata, es un asunto de personas. Y yo insisto muchísimo en eso, porque a veces de pronto nos desorientamos y pensamos que todo se arregla con dinero. No es cierto. Se arregla con personas motivadas, personas comprometidas, personas que conozcan realmente lo que están haciendo, y sobre todo que sepan inspirar, que sepan liderar. Porque yo insisto, y aquí obviamente lo que empiezo a decir es que el educador es central en todo esto. Y en ese sentido tenemos una gran tarea como sociedad, y me encanta estar acá porque justo los formadores de formadores y los formadores deben entender cuál es su papel. Y su papel es hacer la diferencia, catalizar. Son casi exploradores científicos que están mirando a ver qué cualidades tiene la persona, cómo puede hacer la diferencia, cómo puedo hacer que ese potencial se realice, y ese trabajo es sumamente delicado. Habiendo dicho eso, cuando hablamos de calidad, lástima que Juan Bosco está allá afuera, porque sí hay que hacerle un reconocimiento al doctor Bernal. Hablábamos de calidad, y yo quiero que se lo hagamos, y les voy a explicar por qué. Porque justo nos tocó con el querido profesor Bernal, cuando era ministro de Educación, hablar por primera vez de un sistema de medición de la calidad de la educación, y fue con el doctor Bernal que hicimos por primera vez, de manera ya, yo pienso que con mucha seriedad de propósito y enfático, las primeras pruebas nacionales en tercero, sexto, noveno y 12º grado, incluyendo hasta inglés, prueba de egreso del 12º grado. Nos costó mucho trabajo, eran 28.000 pruebas que se hicieron en las diferentes materias. La muestra fue grande, 28.000 estudiantes, pero lo interesante es que de allí empieza. ¿Por qué? Porque no podemos hacer política pública si solo medimos insumos y no medimos resultados. Eso es muy importante en educación y en calidad. Es muy fácil gastar. Cualquiera puede decir que costó 10 millones de dólares o 20 millones de dólares o 100. El tema es qué resultado, cuál es la tasa de retorno sobre la inversión en educación. Y eso compete a todo el mundo.
¿Y por qué compete a todo el mundo? Porque, francamente, y se los digo con toda honestidad, este es un país en donde la brecha entre el más rico y el más pobre en cuanto a educación son 9 años de escolaridad. ¿Qué quiero decir con eso? El 20% más pobre de los panameños tiene 5 años de educación promedio, versus el 20% más rico que tiene 14 años de educación promedio. Esa brecha te indica que efectivamente, sin hablar de calidad, efectivamente usted necesita que haya un incremento en los años de escolaridad. Por eso yo creo mucho en la universalización de los niveles preuniversitarios y una universalización que realmente incida e impacte en la sociedad. Esas son decisiones que han tomado países que han dado saltos cuánticos y es una decisión que nosotros también tenemos que considerar en la calidad. Pero hablemos puntualmente sobre el tema de calidad en los aprendizajes. ¿Cómo podemos garantizar calidad en los aprendizajes? Primero que todo, tienen que ser interesantes, porque si usted piensa que el estudiante va a aprender por una nota, créame que eso no va para ningún lado. Entonces, uno de los nuevos retos en educación, que ustedes lo deben conocer mejor que nosotros, es el concepto de la contextualización de los aprendizajes. El estudiante tiene que entender para qué aprende y en un entorno donde vea la aplicación práctica de lo que aprenden. Eso es esencial. Por el otro lado, otra cosa que es absolutamente esencial es que haya una competencia disciplinar por parte del educador. El educador no solamente debe conocer metodologías, tiene que conocer la materia y conocerla muy bien. Y entonces ahí entramos en el tema de cómo atraer a los mejores candidatos para la profesión docente, cómo ocurre en países como Finlandia, cómo ocurre acá en Panamá. No puede seguir siendo una profesión de descarte. No puede seguir siendo una profesión en donde la sociedad no reconozca la labor del educador. Entonces, es realmente una tarea pendiente que tenemos como sociedad, darle esa importancia. Y cuando analizamos el tema, insistimos, de la calidad, también tenemos que ver qué prioridad le dan los padres de familia a la educación. Le decimos a nuestros hijos que es importante, le demostramos a nuestros hijos que lo que ocurre en la escuela vale la pena. Estamos conscientes que efectivamente no debemos exigir notas sino aprendizajes. Estamos haciendo nuestro trabajo como sociedad. ¿Qué trabajo hacen los medios de comunicación? Que son grandes educadores masivos. Estamos haciendo lo correcto como sociedad. Lo que quiero decir es que son muchos factores los que inciden sobre la calidad. Y para nosotros es esencial, como personas, como ciudadanos, considerar el papel de diferentes actores. Y ahora sí me voy a referir a las universidades. A mí siempre me da mucha angustia cuando me dicen los claustros universitarios. ¡Qué miedo! Porque la educación universitaria tiene que ser una educación que impacte la sociedad. Porque la educación no puede estar segregada a la educación terciaria, sino que tiene que impactar todo el sistema. Es más, tiene que subir la barra, porque es el receptáculo del resultado del nivel primario y secundario. Entonces, realmente el parámetro de referencia lo tiene que dar la universidad. Y estos son vasos comunicantes. Entonces, la universidad abierta, la universidad que a través de investigación nos hace saber de pronto que lo estamos haciendo de una forma que puede ser mejorada en una sociedad, en un sistema educativo, eso tiene un impacto. El hecho de que la universidad considere la enseñanza teórico-práctica, yo siempre recuerdo a mi mamá y aquí a los normalistas, a la generación arevalista, compañera, así mismo, compañera de universidad, de la rectora, en la Normal de Santiago, exactamente, exactamente, la generación arevalista, los maestros que eran revolucionarios, que iban a cambiar el mundo desde el aula de clase. Imagínense qué aspiraciones, de lo que estábamos hablando.
Y lo estábamos haciendo, claro, porque esa es la idea, es que yo siento que al final del día uno tiene que creer en lo que hace, porque no, cuando nos quedamos cortos, cuando no nos damos cuenta del poder transformador e inspirador de un maestro, entonces no estamos haciendo nuestro trabajo. Pero volviendo al tema, ¿cómo hacer para atraer a los mejores educadores a la profesión docente, a los mejores candidatos? Yo creo que la forma de hacerlo tiene que ver con el reconocimiento social, pero además el reconocimiento social con el hecho de que no hagamos tonterías. A mí me preocupa mucho que el buen educador, para poder escalar, tiene que ser administrativo. Yo no creo en eso. Yo no creo en eso. El buen educador tiene que estar en el aula. Tiene que estar en el aula impactando, porque ¿quién dijo que va a ser buen administrativo? Yo digo que no, tiene que ser así. Entonces tenemos que cambiar la fórmula. Y esos maestros estrellas, yo vengo de México, quiero decirles que vi el premio ABC de México y me quedé impactada, porque en el premio ABC de México vi a los maestros mexicanos que los premian en 3 categorías, en el de educador, la categoría educador, supervisor y director. Y lo interesante de todo esto es que el premio no es un auto, es ir a la Universidad de Deusto. Y esa ida a la Universidad de Deusto con un parámetro de referencia y un currículum que han desarrollado precisamente para los educadores mexicanos. Entonces, ¿por qué es esto? Porque necesitamos educadores que inspiren, que lideren, que cambien. Y eso tiene que ver, por supuesto, con un reconocimiento social y una sociedad que sea agradecida, en el sentido de que les dé su lugar. Y no por el que más gritó, sino el que más hizo, el que más impactó, el que más inspiró, el que más transformó. Por el otro lado, sí es muy importante hacer énfasis en conceptos esenciales. Sin medir, y vuelvo al tema de la medición, no se puede hacer política pública. Usted necesita medir. Usted necesita, y sabe mejor que nadie acá, don Arturo, que en Panamá hay muchas realidades. Los promedios son engañosos. Cuando uno ve que el promedio de analfabetismo nacional al 2010 es del 6%, pero en las comarcas las mujeres están en el 34%. Entonces te das cuenta que tienes situaciones que de pronto son muy disímiles. Entonces, precisamente para medir, o sea, la medición no es un acto de conmiseración, porque a veces nos autoflagelamos, ay, qué mal estamos, qué horrible. No, no es para eso. Es para hacer política pública. Es para hacer política pública y para enfocar en aquellos grupos que son más vulnerables. Entonces, yo sí quisiera hacer énfasis, y vuelvo al papel de las universidades, con información dura, con capacidad investigativa, con capacidad de ejecución. La universidad debe impactar, más allá de ser una formadora a nivel terciario en una sociedad, ayudándola a transformarse. Ese es para mí el papel de las universidades. Yo soy egresada de la Universidad Nacional y créanme que mi compromiso social nace en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá, porque yo entendí que nosotros no estamos acá, y ese es mi despertador, eso quiere decir que ya tengo que terminar, yo misma me puse el tiempo, si lo apagan es mejor, yo misma entendí que si queremos hacer una diferencia, la tenemos que hacer no pidiéndole a los demás que la hagan por nosotros, sino poniéndonos nosotros primero en la fila, siendo responsables de nuestros actos. Y es por eso que hoy los insto a cada uno de ustedes a repensar qué hacen, a pensar cómo lo pueden hacer mejor, a que esta inteligencia colectiva que está acá haga la diferencia y que UDELAS y todas las universidades del país y todos los actores de cambio que hay acá seamos completamente responsables y colectivamente responsables para un Panamá más justo, más rico, más democrático a través de la calidad de la educación.